Vamos ahora a la conjunción. La conjunción, representada por la letra I, se representa con el símbolo, con este símbolo, que va a significar I. Ese piquito para arriba va a significar I. También puede representarse con un punto. En algunos casos, en lógica simbólica se representa con un punto. También es válido. Puede ser un punto o puede ser ese piquito. Nosotros vamos a usar ese piquito. La conjunción de dos proposiciones. Recuerden que conjunción significa unión. Es algo que une dos cosas. Es unión. La conjunción de dos proposiciones P y Q se transforman, debido a la conjunción I, en una sola proposición que se representa de esta forma. P y Q. Es esto que ya vimos antes, ¿no? P es una proposición atómica. Q es una proposición atómica. Pero si en medio yo pongo una I, las estoy uniendo y formo una sola proposición llamada molecular. Y esa sola proposición se representa de esta forma. P y Q. El valor de verdad de P y Q queda definido por la siguiente tabla. Acá tenemos la tabla de verdad de P y Q. Recuerden que como son dos variables, 1 y 2, les voy a tratar de explicar lo más claro posible esta tabla. Primero tengo las variables, las proposiciones atómicas, P y Q, ¿verdad? ¿Qué nos decía la regla? Si se acuerdan, esta formulita de acá que tanto hemos visto. Primero que va el número 2. Primero que va el número 2. Uf, qué 2 más feo. A ver. Primero que va el número 2. ¿Por qué? Porque es o verdadero o falso. Luego que el número de filas va a ser 2 elevado al número de variables. ¿Cuántas variables tenemos acá? Solo 2, P y Q. O sea que es 2 a la 2. 2 a la 2 es 4, así que van a ser 4 filas. Tenemos 1, 2, 3, 4 filas. ¿Cuántas columnas va a tener esta tabla? Va a depender de cuántas variables tengo. En un principio tengo P y Q, así que son 2 columnas. 1, 2. ¿Por qué tengo una tercera columna? Porque esta tercera columna va a representar la conjunción. Esta tercera columna representa el piquito. Representa la proposición molecular completa. Eso significa esta tercera columna. Pero como vemos, no lo contamos a esto como variable, porque si no tendríamos que tener una fórmula 2 a la 3 y serían muchos más cuadros. No, 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 no. Porque esta unión es el resultado de unir esto y esto. Así que por eso se hace así. Bien, acá hay un detalle que yo acá, a ver, verdadero, 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 falso. Acá me he equivocado yo al elaborar esta tabla. He revisado las otras que siguen y por lo visto este es el único error de tipeo que he tenido. Así que no se preocupen, al menos hasta ahora. No, yo les voy a decir cualquier cosa, pero como ustedes están viendo estos videos, me viene bien para decirles. Acá en realidad es verdadero, 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 falso, falso. Esto no va, esto lo vamos a borrar. Acá es falso. Esto lo borramos. Falso, verdadero. Y falso, falso. ¿Qué es lo que nos está expresando esto? Es todas las posibilidades, si se dan cuenta. Todas las posibilidades que se pueden dar entre P y Q. Porque puede pasar que P sea verdadero y que Q sea verdadero. Puede pasar que P sea verdadero y que Q sea falso. Puede pasar que P sea falso y que Q sea verdadero. Y puede pasar que P sea falso y Q sea falso.
esta tabla nos cubre todas las posibilidades de verdad o falsedad de P y Q al mismo tiempo. Y una forma sencilla de hacerlo cuando tengo dos columnas que llenar con verdaderos y falsos es que como son 4 filas, 1, 2, 3, 4, yo estas 4, como son dos valores de verdad, lo divido por 2. Si esto lo divido por 2, me quedan 2 filas y yo a las primeras 2 le pongo verdadero, verdadero, verdadero y luego falso, falso. Y a la que sigue, a ese 2 resultado de la división lo vuelvo a dividir por 2 y me queda en 1, porque 2 dividido 2 es 1. Y va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Esto puede parecer confuso y al mismo tiempo tonto, pero después nos va a ser útil para armar las tablas de verdad. Acá no se va a entender mucho porque tenemos 4 filas, pero en una tabla de verdad donde hay 8 filas nos va a ser útil. Nos va a ser útil conocer esto. Pero bueno, después lo vamos a ver. Una vez que yo tengo resuelto, lleno estos cuadros, por ejemplo, llena la tabla de verdad, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso, yo así puedo saber qué valores de verdad posibles va a tener la conjunción de P y Q. En el caso de que P y Q sea verdadero, la conjunción va a ser verdadera. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la conjunción, el I, solo puede ser verdadero en un solo caso de los 4. I solo es verdadero cuando P es verdadero y Q es verdadero. En cambio, cuando una de las dos variables es falsa, o cuando las dos son falsas, I es falso. Si P es verdadero y Q es falso, entonces I es falso. Y así, si P es falso y Q es verdadero, I es falso. Si F es falso y Q es falso, I es falso también. Y acá yo les doy un ejemplo. Juan es estudiante y Ana es modelo. Esto representaría la P y esto representaría la Q. Y la I representaría el piquito, ¿no? P y Q. Será verdadera, o sea, P y Q serán verdaderas cuando Juan es estudiante, en la realidad, sea realmente estudiante, sea verdadera, y Ana sea modelo, de verdad, en la realidad. Entonces, si Juan es estudiante es verdadero y Ana es modelo es verdadero, entonces la verdad de la proposición entera se definirá, será verdadero, digamos. En cambio, si Juan en la realidad no es estudiante y Ana es modelo, y eso es verdadero, esta expresión va a ser una mentira, porque yo no puedo decir Juan es estudiante y Ana es modelo, y siendo que en la realidad Ana sí es modelo, pero Juan no es estudiante. Entonces, por más que yo tenga parte de verdad en lo que digo, pero también tengo parte de mentira, no puedo decir que esta proposición es verdadera. Va a ser falsa. Esto se cumple con este tipo de conectiva, con la I. Obviamente, dicha verdad o falsedad no la determina la lógica, sino en este caso la experiencia y conocimiento concretos. Acá vemos esto, ¿no? De esta visión de que los enunciados, las proposiciones tienen que ser comprobadas con la experiencia, tienen que ser comprobadas con la realidad, con lo empírico. Pero es interesante porque representar los enunciados de esta forma me permite identificar una estructura que yo puedo aplicar a la realidad sin importar el contenido. Si yo digo el perro es negro y el gato es blanco, y en la realidad el perro no es negro, pero el gato sí es blanco, igual yo tengo que decir que esa proposición que he dicho es falsa. Pues yo debería haber dicho el perro no es
negro y el gato sí es blanco, por ejemplo. Es algo simple, ¿no? Es algo que suena muy simple. Yo espero que se esté entendiendo. Pero bueno, no es algo complicado. Apreciamos que la conjunción de dos proposiciones es verdadera solamente en el caso de que cada una de ellas lo sea. Si al menos una de ellas es falsa, la conjunción será falsa. Esta es la regla de la conjunción, que es lo que yo les he explicado ahora. En el caso de la conjunción, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas. P y Q tienen que ser verdaderas para que la conjunción sea verdadera. Si uno de esos es falso, entonces toda la proposición molecular, es decir, la conjunción va a ser falsa. La conjunción P y Q también se puede expresar como P pero Q. O sea, esta es otra forma de decir P y Q. P pero Q. P aunque Q. P sin embargo Q. P además Q. P y además Q, etc. En algunas oportunidades la coma también puede cumplir una función conjuntiva. Ojo, no siempre, pero a veces. Y acá yo les doy un ejemplo. Falté a clase, coma. Mañana pediré los apuntes. Si se dan cuenta, yo estoy diciendo dos realidades juntas. Primero, que falté a clase. Y segundo, que mañana voy a pedir los apuntes. Ambos están unidos. Obviamente, si P es falso, si yo no falté a clase, no tiene sentido que mañana pida los apuntes, porque si no falté a clase, o sea, es como que si esto fuera falso, la expresión en su totalidad pierde sentido, porque estamos hablando de una conjunción. Toda la expresión tiene sentido si efectivamente falté a clase y efectivamente mañana pido los apuntes. Tampoco puedo decir falté a clase y mañana pediré los apuntes y viene el día de mañana y resulta que no pido los apuntes. Entonces esa frase perdió su sentido, perdió su valor, fue una mentira, por decirlo así, ¿no? Fíjense cómo la lógica termina representando esta realidad, ¿no? Entonces, acá la coma va a ser representada por la I conjuntiva de lógica simbólica, que es este piquito. El falté a clase por la P y mañana pediré los apuntes por la Q. Observamos que cuando las dos proposiciones comparten el predicado solemos expresarlas de manera combinada. Así decimos, esto yo se los mostré con algunos ejemplos antes. Por ejemplo, si yo digo, los argentinos y los uruguayos. No me marca bien, pero no importa. Si yo digo, los argentinos y, acá tengo la conectiva, y los uruguayos son latinoamericanos. Estoy predicando de estos dos sujetos. Si ustedes se acuerdan en lengua, el análisis sintáctico, tenemos sujeto y predicado. ¿Dónde empieza el predicado? El predicado empieza donde está el verbo, ¿verdad? Son latinoamericanos, es el predicado. ¿Cuál es el sujeto? Los argentinos y los uruguayos. Pero tengo dos sujetos. A esto llamábamos en lengua, es un sujeto plural, ¿se acuerdan? Si dijera solo los argentinos son latinoamericanos, sería un sujeto singular. Pero dice los argentinos y los uruguayos, un sujeto plural. Entonces, bueno, es un sujeto plural. Yo digo algo sobre esos dos sujetos, digo que ambos son latinoamericanos. Ahora bien, yo puedo expresarlo así, los argentinos y los uruguayos son latinoamericanos, que equivale a los argentinos son latinoamericanos y los uruguayos son latinoamericanos. Yo en vez de decir los argentinos son latinoamericanos y los uruguayos son latinoamericanos, yo en vez de eso digo los argentinos y los uruguayos son latinoamericanos. Entonces, es una forma de decir es decir
que yo puedo encontrar los argentinos y los uruguayos son latinoamericanos y yo lo puedo representar con P y Q, solo que en la expresión natural no nos va a parecer tan diferenciada la P y la Q, porque yo tengo que separarlo y decir los argentinos son latinoamericanos. A ver, tengo que decir los argentinos son latinoamericanos por un lado, y eso sería P, y después tengo que decir los uruguayos son latinoamericanos por otro lado, y eso sería Q. Pero en el lenguaje natural yo lo voy a encontrar así: los argentinos y los uruguayos son latinoamericanos. Entonces yo ahí tengo que darme cuenta y dividirlo. Los argentinos son latinoamericanos y los uruguayos son latinoamericanos. Y acá tengo la conjunción. Eso es lo que quiere decir esta explicación. Algo similar ocurre cuando ambas proposiciones tienen el mismo sujeto. Así solemos decir: 7 es un número entero y primo. O lo que es lo mismo, si yo separo esto y digo 7 es un número entero, y ahí estaría la P. Y 7 es un número primo, ahí estaría la Q. Y la I, que sería la conjunción. Entonces, yo puedo encontrar en lenguaje natural 7 es un número entero y primo. Si yo quiero pasar eso al lenguaje simbólico, tengo que darme cuenta de que estoy diciendo por un lado que 7 es un número entero y por otro lado que 7 es un número primo. Entonces tengo que decir que 7 es un número entero P y 7 es un número entero, es un número primo Q por separado. Y ahí tengo la conjunción. Cuidado. Acá hay una advertencia. Cuidado. Algunas veces la I no enlaza dos proposiciones. Si decimos Darío y Juan son primos, no hay conjunción de dos proposiciones, sino que estamos ante una proposición atómica con una relación. A veces la I significa relación, no significa conjunción. Y eso es, por ejemplo, ser primo de, entre dos individuos. Aquí la I cumple una función relacional y no conjuntiva. Esto es como para hacer una aclaración nada más, porque la idea no es complicarla, así que no se preocupen. Yo todo esto se los estoy explicando para que tengan una explicación de la teoría, pero no necesariamente, no se asusten, digamos que las actividades no son tan complejas, así que no se asusten. Lo van a poder hacer. Si decimos Darío y Juan son primos, yo estoy diciendo que Darío es primo de Juan y que Juan es primo de Darío. Yo no puedo separar y decir Darío es primo de y Juan es primo de, o Darío es primo de Juan y Juan es primo de Darío. Estoy diciendo lo mismo. O sea, yo no podría decir que uno es P y el otro es Q. Es solo P, por decirlo así, porque estoy diciendo lo mismo. Porque Darío y Juan en este caso están relacionados entre sí. No es que sea que son dos cosas separadas unidas, sino que es una sola que muestra una relación de relación. Una I que muestra la relación. Pero bueno. ¿Cómo podemos darnos cuenta en estos casos? Simplemente analicemos la proposición para reformularla. En el ejemplo nos quedarían estas dos expresiones. Darío es primo y Juan es primo. Como vemos, así carecen de sentido. Es lo que yo les dije recién. No tendría sentido. Yo al dividirla no encuentro sentido. Se pierde su sentido la expresión. Hasta ahí la explicación de la conjunción.